¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es un video cortito de Siciliano en su taller. Acá analizando asombrado las nuevas unidades Paco. Bueno, ya habrán escuchado, habrán visto el otro videíto. El videíto que titulé Baco Calidad de por vida, parte 2. Bueno, no les voy a contar lo que digo porque si no sería como hacer nuevamente el video, pero estoy haciendo una toma de contacto con estas herramientas que, entre paréntesis, quiero decir que no es que sea mal agradecido. Valoro la postventa de aquellas herramientas que prometían garantía de por vida, eso que quede claro, lo valoro y nada, tampoco es que los estoy robando, les presenté unidades que prometían que tenía una garantía de por vida. Ellos la aceptaron, que quede claro. Porque cualquiera va a decir, Tano, vos sí que sos de los buenos, ¿eh? Le sacaste las herramientas nuevas y ahora los criticás y lo matás. No, simplemente estoy un poco asombrado, un poco. Ya la línea anterior no me gustaba. No me gustaba porque, bueno, como digo siempre, uno es a la antigua escuela. Las herramientas de nuestra época despertaban pasión. O sea, aspirábamos a tener esas herramientas porque, como digo a veces, esas eran herramientas de tipo que sabe. Bueno, estas quizás por mi visión un tanto nostálgica o vistas con los ojos del recuerdo, ¿no? No creo que estas herramientas, este tipo de llaves, logren despertar en generaciones la pasión que ha despertado la Baco de vieja escuela, la Baco de cuando en el industrial las veíamos y nos teníamos que turnar para usar la Baco. Si bien todos saben que mi corazón está con ENSIC, Raselli e Inafor, pero bueno, cuando el profesor, en este caso vamos a hablar de ajuste, veía que algún alumno se destacaba un poquito, o sea que tenía menos posibilidades de romper la herramienta, le permitía usar el juego de Baco, que, entre paréntesis nuevamente, todos teníamos que llevar nuestras llaves, nuestras herramientas. Había una lista y nada, había que llevar las unidades correspondientes. Pero bueno, eso fue a posterior, ya uno promediando, llamémosle, la carrera en aquel momento del industrial, ya camino a ser un técnico. Pero el colegio proveía de herramientas que, como cuento siempre, tenían su desgaste. Primero porque eran desde la época que se fundó el colegio, data de por allá del año 60. Y segundo porque, bueno, en el 90% de su vida útil, esas herramientas habían sido manipuladas por manos inexpertas, que eran las de nosotros, los futuros técnicos. Bueno, y había un juego de Baco que había logrado comprar la cooperadora. No había apoyo. La educación pública, eh, si bien yo soy un técnico, obviamente, de la escuela pública, pero no tenía ningún apoyo. Era todo muy a la cooperadora. Y las llaves de aquella época, las que había en el taller, quizás las Racel y las Inafor, las ENSIC, estaban bastante zafadas, bastante redondeadas. Y se había podido comprar un juego de Baco que, como estaba diciendo, el profesor, al que veía que tenía menos posibilidades de dañarla, o sea, que era un poquito más hábil con la herramienta, le dejaba utilizar la Baco. Bueno, en esa toma de contacto, en ese empuñar la herramienta, ya sabíamos que
era una herramienta importante. El Baco era herramienta de tipo que sabe. Pero bueno, nada, llegaron estas, denominadas GZ, para las doble boca, ya no le podemos llamar UD, doble boca en pulgadas, GZ. GM, lógicamente, de milímetros, tampoco le podemos llamar UD, así que doble boca en milímetros, GM. Tengo acá una de 1/4, 5/16, que siempre se caracterizó, la Baco de 1/4, 5/16, por tener una longitud un poquito superior. Bueno, miren, observen esto. Tiene la misma anatomía, con un poco menos de espesor, que la antigua Raselli. Esta Raselli que estoy mostrando no tiene uso, no, o sea, es nueva, es de un juego nuevo. Lo traje para el tallercito, para tener acá. Pero si pudiese posicionar la mano, notarían la diferencia. La longitud se debe haber acortado 2 centímetros, tranquilamente. Pero bueno, nada, Raselli al margen porque no es la estrella del video. Como les estaba diciendo, no creo que estas llaves despierten la pasión que despertó en técnicos, en futuros técnicos, en aficionados, en talleristas, que ha logrado despertar la antigua línea. Esta es la PU, que es a la que menos estoy castigando, porque dentro de todo tiene bastante brillo. Vamos a ver si le podemos bajar un poquito la luz. Dentro de todo mantiene algunos rasgos, vamos a subir la luz nuevamente, mantiene algunos rasgos de la antigua combinada acodada PU. Bueno, en espesor, después voy a comparar la línea anterior con esta de actualidad. En espesor me parece que le gana. Quizás es un punto en contra. Pero bueno, nada. Se caracterizaban justamente las de la línea antigua porque Stanley, siempre lo cuento, Stanley Workmaster, que era la herramienta que uno podía encontrar en una ferretería, en una bulonera, era la segunda opción allá por los 90, en principio, antes de los 90. Era una muy buena opción a una Baco. Entonces siempre se hacía la comparativa de que la Stanley no podía ingresar, incluso Baco había hecho una especie de... Los amigos de la antigua escuela se van a acordar. Había hecho unas especies de exhibidores que eran 2 placas de acrílico cuadradas con 4 tornillos, uno en el medio. Entonces mostraban que ese espesor, el espesor entre las dimensiones de espesor entre las 2 placas eran muy mínimas y con la Baco se podía ingresar a ajustar el bulón de centro. La Stanley chocaba y obviamente no ingresaba en esa escasa dimensión de separación entre placas. Espero haber sido gráfico, espero haber sido claro. Bueno, esa cualidad la ha perdido. Bueno, el amigo Miguel notó, yo después vi el video, notó mi cara de, llamémosle, no decepción porque como les digo, son herramientas que han reconocido a lo largo del tiempo, han reconocido su garantía, pero bueno, si esas herramientas que llevé, si bien no son mi juego primitivo, mi juego mitológico, Baco, pónganle que tendrían conmigo 20 años, 25 años, porque algunas son líneas muy antiguas, pero que yo he comprado en ferreterías a posteriori, como cuento siempre. Bueno, estas no creo
no creo que duren eso. Lejos está. El amigo Miguel, como dije, notó mi cara de, no le vamos a decir decepción, pero quizás cierta sorpresa negativa, ¿no? Así que bueno, nada, quizás son indestructibles, pero bueno, tan lejos de ser lo que conocimos de Baco. Voy a conseguir de esta línea, tendría que haber aprovechado el datazo. El amigo Leonardo creo que me dijo, Tano, no te pierdas el datazo, no te pierdas el datazo. Tendría que haber comprado algunas estriadas para ver cómo las denominan, para ver su anatomía nuevamente. Bueno, hacer una nueva toma de contacto con Baco. Aprovecho para los amigos que se quedaron hasta el final, para mandarle un saludo al amigo Maxi del canal MHC Tools, que verdaderamente tiene herramientas de primera línea, que yo quizás tengo y dejo ver tímidamente alguna, pero la finalidad de mi canal, como siempre lo digo, no es promocionar herramientas. No promociono, partamos de esa base, pero no hago toma de contactos con Channellock, Knipex, Urrea. Son marcas de primera línea que hay muy poco negativo para describir, porque están evolucionando permanentemente y solo se puede hablar bien y mejor en la siguiente unidad. Estas, si bien son llaves Baco de buena calidad y todo, pero más o menos con trabajo y esfuerzo se pueden llegar a comprar. Entonces mi canal va más bien orientado a ese público, al del oficio, al de la obra, que cotidianamente utiliza herramientas. Aprovecho y lo saludo a Maxi, sé que le debo algunas respuestas. No estoy entrando mucho a Instagram, estoy haciendo alguna publicación, pero no he estado respondiendo mensajes, no por pedantería ni nada, sino simplemente porque el tiempo a veces es escueto. Entonces, bueno, me gusta sentarme y tener una conversación. Pero Maxi, gracias por haberme mencionado en tu canal, en el video de Metz. Bueno, comparaste, ya, no es que te esté sacando mano ni nada, pero quiero que sepas que presté atención. Comparaste una Rottweiler con una Metz, son cosas distintas. Ya lo vimos en tu canal. Quédate tranquilo que Metz, dentro de todo, para la batalla va muy bien. Yo he mostrado Metz con 18 años de uso y compré una actual el año pasado y no ha variado ni en peso, ni en dimensiones, ni en calidad. Pero bueno, es una calidad del segmento ferretería. Bueno, gente, les mando un saludo. Voy a estar respondiendo todos los comentarios. Si se quedaron hasta acá, les agradezco. Como dije, voy a estar respondiendo todos los comentarios. Y bueno, algo que me olvidé de mencionar. Estuve viendo en el distribuidor los tableros donde vienen estas llaves para promocionar en negocios. Y ya desde el vamos no despiertan la pasión, ni siquiera desde el tablero exhibidor. Antes veíamos al vikingo ese con la francesa empuñada y soñábamos con tener una Baco. Hoy es bastante tibia la pasión que despierta. Quizás saltará alguno y me dirá, bueno, Tano, pero vos lo estás viendo con los ojos de tu pasión y no es la misma pasión que puede tener un técnico de esta generación. Sí, coincido, pero no creo que haya tanta diferencia en estas Baco y en agarrar cualquier llave y probarlas. Y si bien obviamente son mejores y son de renombre, pero antes era una herramienta de excelencia. Les mando un saludo.